disponer nuestro corazón para recibir el autoexamen de conciencia. Entonces les invito a inclinar el rostro y a orar para recibir la enseñanza. Amado Señor y Padre nuestro, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por este día y por ahora estar sentados en tu voluntad para escuchar el mensaje de tu palabra en el autoexamen. Tú nos mandas que nos autoexaminemos para ver qué errores estamos cometiendo y cambiar nuestra vida. Tu palabra así lo enseña. Y hoy precisamente lo vamos a hacer. En consecuencia te pedimos, Padre amado, que nos examines y que nos hagas ver nuestros pecados para arrepentirnos y apartarnos de ellos y vivir conforme a tu voluntad, porque eso es lo que realmente trae bendición a nuestra vida. Guíame en las palabras que voy a decir y que estas palabras sean de gran bendición a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias en el Salmo 119. Salmo 119. Y lo vamos a tener la palabra de Dios abierta ahí en el Salmo 119. La meditación para hoy, o el autoexamen, lleva por título, ¿qué es lo que más ocupa tu mente? Es una pregunta. ¿Qué es lo que más ocupa tu mente? Muy buena pregunta, ¿verdad? Obedeciendo al mandato bíblico del autoexaminarnos, nosotros mismos debemos hacerlo día a día, porque es autoexamen, por eso se llama autoexamen. Es algo que nos compete a nosotros y que Dios nos manda. Entonces, vamos hoy a pedirle al Señor que con estas palabras examine nuestro corazón y nos libre de aquellos pecados ocultos muchas veces a nuestros ojos que estamos cometiendo y que muchas veces creemos que no son pecado a los ojos de Dios. Por eso, hoy el autoexamen está basado en esa pregunta. ¿Qué es lo que más ocupa tu mente? Sin duda, nuestra mente mantiene preocupada y ocupada en muchas cosas diariamente, ¿no es así? Todos los días mantenemos preocupados y ocupados en muchas cosas, en responsabilidades del trabajo, en problemas y obligaciones familiares, en vueltas que hacer, en compromisos financieros que debemos cumplir, en tareas que debemos realizar, en citas y exámenes médicos. Y en los últimos tiempos, debido al avance de la tecnología, tenemos el celular inteligente, ¿cierto? Y entonces mantenemos muy ocupados mirando videos en las diferentes redes sociales, perdiendo mucho tiempo en esas cosas que, aunque yo no digo que muchas de ellas edifican y son de provecho a nuestra vida, muchas de ellas son basura que lo que hacen es robarnos el tiempo que debemos dedicar a cosas que realmente tienen valor y realmente sirven a nuestra vida. O nos las pasamos mirando en el WhatsApp los estados, voy a decir una palabrita, chismoseando a ver qué subieron en el estado, ¿sí? Entonces todo eso se da debido a la tecnología que avanzó grandemente y que nos permite acceder a todas esas cosas, y que de no tener control ni cuidado nos roban el tiempo, un tiempo valioso. Recuerden que el apóstol Pablo nos dice
en su palabra, inspirado por el Espíritu Santo, que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. La pregunta es, amados hermanos, en todas esas cosas diarias que les mencioné anteriormente, ¿qué lugar ocupa Dios en tu mente? ¿Qué lugar ocupan los mandamientos y los principios de Dios en tu mente? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu mente? En medio de todas esas cosas, las cuales muchas veces necesariamente tenemos que hacer y de las que no podemos evitar. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu mente? ¿Un 5%? ¿Un 10%? ¿Un 15%? ¿Un 20%? ¿Un 30%? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu mente? ¿Un 30%? ¿Un 40% quizá? ¿Seguimos echando para arriba? ¿Un 60% ocupa Dios en tu mente, en las cosas? Hermanos, lamentablemente, debido a nuestra naturaleza caída y pecaminosa, estas cosas nos envuelven y ocupan más nuestra mente que los principios y los mandamientos de la palabra de Dios. Lamentablemente, Dios poco ocupa nuestra mente y debería ser todo lo contrario. La mente y todo nuestro ser debería estar impregnado diariamente de los pensamientos y los mandamientos de Dios. Pero el mundo, los afanes de la vida, las distracciones ocupan nuestra mente y nos roban el tiempo que deberíamos darle a Dios, que realmente es el que tiene importancia en la vida, y nos vamos por otras cosas. Y 16, versículos 15 y 16 del Salmo 119. Dice así la palabra de Dios. Escuchen lo que dice la palabra de Dios, no la palabra de un hombre, la palabra de Dios dice. Versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Léanlo conmigo todos, ¿vale? Porque esto es muy importante. No se distraigan con los que entran, hermanos. Estamos aquí. Dios está hablando. Dice la palabra de Dios, Salmo 119, 15 al 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Contundente y claro lo que dice el salmista. Vemos en este pasaje, amados hermanos, que el salmista se propone a sí mismo hacer 4 cosas para mantener su mente y sus acciones influenciadas y ocupadas en la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas 4 cosas que se propone el salmista? Meditar, considerar, regocijarse y no olvidarse. 4 acciones: meditar, considerar, regocijarse y no olvidar. Vamos a mirar la primera. Meditar. La primera palabra es meditar. En este contexto, esta palabra tiene que ver con pensar en una cosa importante de manera detenida y profunda para discernir y sacar un buen provecho. Repito, meditar en este contexto tiene que ver con pensar en una cosa
importante de manera detenida y profunda para discernir y sacar un buen provecho. Entonces, teniendo en cuenta este significado de la palabra meditar, el salmista se propone meditar o pensar de manera detenida y profunda en los mandamientos de Dios para obedecerlos y guiar sus acciones constantemente para que eso sea de provecho a su vida. Buena determinación. Esas son las resoluciones que usted y yo debemos tomar en nuestra vida. Resoluciones que realmente tendrán un cambio trascendente en lo que hagamos. Observen lo que dice ahí más adelante en el versículo 97 del Salmo 119. El salmista tenía ese propósito. Vea lo que dice, Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Notan ustedes? Lo que el salmista tenía en su mente y en su corazón. Él amaba la ley de Dios, y como amaba la ley de Dios, todo el día la ley de Dios era su meditación. Él hacía muchas cosas, pero siempre estaba pensando en hacer las cosas de acuerdo a la ley de Dios, a la voluntad de Dios. Adelántese un poquito al 148, al versículo 148, y miren lo que también dice el salmista. 119, 148. Dice: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el salmista ahí? Ni dormía por estar meditando y pensando en los mandamientos de Dios. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Es decir, él duraba hasta hartas horas de la noche meditando en la palabra de Dios. Y esa es la resolución que tú y yo debemos tomar como hijos de Dios. Ahora consideremos la segunda palabra, que precisamente es considerar. ¿Qué es lo que dice el salmista? Consideraré, ¿cierto? Consideraré. Consideraré. Considerar significa tener en cuenta o tener en mente algo o alguien. Significa reconocer la importancia o valor de algo para mi vida y la de los demás. Eso significa considerar. A uno le dicen, considere esto. Así que considerar significa tener en cuenta o tener en mente algo o a alguien. Significa reconocer la importancia o el valor de algo para mi vida y la de los demás. Teniendo en cuenta entonces el significado de la palabra considerar, el salmista se propone tener siempre en cuenta y reconocer la importancia de los caminos de Dios, porque sabe que si no considera, que si no tiene en cuenta los caminos de Dios, terminaremos en desgracia y destrucción. Esa es la verdad, amados hermanos. Si tú y yo no tenemos en cuenta, si no consideramos los caminos de Dios, terminaremos en destrucción, en desgracia. Es por eso que el proverbista dijo, Salomón, el sabio Salomón dijo en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y en Proverbios 3:5-6, Salomón dijo, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Debemos siempre considerar los caminos de Dios, porque nuestros caminos son torcidos. Él es el único que puede enderezar nuestros pasos para que nuestro final sea dichoso y feliz. Si tú no tienes en cuenta a Dios, terminarás en desgracia y destrucción, querido hermano. Y eso es lo que el salmista se propone en este texto que estamos analizando. La tercera palabra que nos menciona el texto es regocijarse. El salmista dice, me regocijaré. Si notan en el verso 15, dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos
Luego dice en el verso 16, me regocijaré en tus estatutos. La palabra regocijarse en este contexto significa alegrarse mucho o sentir profunda satisfacción por algo bueno para mi vida. Cuando uno se regocija es porque ha llegado algo bueno a su vida, ¿cierto? Así que eso es lo que significa la palabra regocijarse. Pero en este contexto significa alegrarse profundamente de algo bueno, de algo que ha traído una satisfacción buena para su vida. Y teniendo en cuenta entonces el significado de la palabra regocijarse, entonces el salmista se propone conscientemente alegrarse mucho, sentir profunda satisfacción por los beneficios de meditar y considerar los estatutos o los mandamientos del Señor, porque ellos han traído beneficios trascendentales para su vida más que ninguna otra cosa. Vea, hermanos, cuando uno entiende y comprende la palabra de Dios, se regocija. ¿Cómo es que yo antes no había visto la vida como ahora la veo? ¿Cómo es que a mis ojos estaban ocultas estas maravillas, estos principios que traen realmente satisfacción y gozo a mi vida? En consecuencia, uno se alegra y se goza de haber conocido a Dios y su palabra. Es por eso que el salmista dijo ahí en el verso 14 las siguientes palabras. Vea lo que dice el verso 14 del Salmo 119. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Cuando usted le llega a platicar, ¿cómo se pone? Contento, ¿cierto? Se regocija porque tiene billullo en el bolsillo. Pero hermano, hay algo más valioso que el oro y la plata. Y eso es Dios. Y cuando el salmista entendió que la palabra de Dios y sus principios son más valiosos que el oro y la plata, dice aquí en el verso 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Porque ¿de qué le sirve a usted la riqueza, amado hermano y amigo que me escucha, si se pierde su alma? Por más plata que usted tenga, usted no podrá sobornar a Dios para entrar al cielo. La plata antes se convertirá en una piedra de tropiezo para su perdición si usted no la sabe administrar. Porque la plata lo lleva a enorgullecerse, a apartarse de Dios y a meterse en vicios y en cosas que no traen ningún provecho a nuestra vida. Por eso, aunque la plata es buena y sirve para muchas cosas, la plata no debe gobernar nuestra vida. Es Dios y su palabra, sus principios, lo que debe gobernar mi vida. Por eso entonces el salmista dice, me regocijaré en tus estatutos, me regocijaré en tus mandamientos, porque sabe que los mandamientos de Dios realmente tienen mayor valor que toda piedra preciosa, que todo el oro del mundo y que toda la plata del mundo, porque ellas nos llevan a tener relación con el Creador de todas las cosas, con el dueño del oro y la plata. Entonces, y eso es lo que nos enseña el salmista. Pero si usted se adelanta al versículo 92 de este mismo salmo, miren lo que dice. Salmo 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Miren lo que enseña aquí. Dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, mi gozo, ya en mi aflicción hubiera perecido. Hermano, la plata no le compra la felicidad. Las riquezas no compran la felicidad y el bienestar. Usted puede obtener muchas cosas para su bienestar físico, pero puede estar totalmente dolido, angustiado y destrozado por dentro. Pero si tenemos a Dios, sus principios, su verdad, no perecemos en la aflicción que venga. No podemos evitar la muerte con la plata. No podemos evitar la enfermedad con la plata. Muchos, por más plata que tienen, mueren de enfermedades y van a los mejores médicos y a las diferentes partes del mundo, pero de todas maneras se mueren. La plata no puede comprar la vida.
El dueño de la vida es Dios y por eso es que nosotros debemos humillarnos ante Él y confiar en Él y seguir sus estatutos y sus preceptos. Amén. Y por último, la última palabra de nuestro texto. No me olvidaré, dice el salmista, no me olvidaré. ¿De qué? De tus palabras. Así que la palabra a analizar es no olvidar. En este contexto, no olvidar implica un esfuerzo consciente y deliberado de recordar y mantener viva en la memoria algo bueno de manera constante. Repito, no olvidar en este contexto implica un esfuerzo consciente y deliberado para recordar y mantener viva en la memoria algo bueno de manera constante. Así que teniendo en cuenta el significado de no olvidar, entonces el salmista se propone de manera consciente y deliberada y constante a no olvidar, a recordar y a memorizar la gloriosa palabra de Dios, porque ella es lámpara a sus pies que guía a su camino para no tropezar en este mundo de tinieblas. Vean lo que dice el verso 11 de este mismo salmo. Dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si nosotros guardamos la palabra de Dios, nos abstenemos de pecar y siempre caminaremos lo mejor posible en este mundo. Y en el versículo 93 de este mismo salmo dice, Salmo 119, 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. La palabra de Dios es la que nos produce vida, la que nos anima, la que nos guía, la que nos muestra qué debemos hacer, cómo ser buenos esposos, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos ciudadanos, cómo utilizar la plata rectamente, cómo tratar a la esposa, cómo relacionarnos unos con otros. Es la palabra de Dios. Por eso debemos memorizarla, atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces, para terminar, volvamos a la importante pregunta de nuestro autoexamen. ¿Qué es lo que más ocupa tu mente? Entonces usted debe evaluarse ahí donde está. Hasta el día de hoy, ¿qué es lo que más ocupa tu mente? A ver, ¿qué es en lo que más meditas? ¿Qué es lo que más consideras? ¿Qué es en lo que más te regocijas? ¿Te propones constantemente y deliberadamente no olvidar los mandamientos y la palabra de Dios? Pregúntese hoy. Haga el autoexamen, el ejercicio. Si la palabra de Dios no está ocupando un lugar importante en su mente, usted debe arrepentirse y proponer hoy tener en cuenta los caminos de Dios y desechar aquella basura que nos roba el tiempo que podríamos dedicarle al Señor. Muchas veces no oramos por la mañana porque estamos muy afanados, muy angustiados en cosas y decimos por la noche lo hacemos y por la noche ya usted está cansado, ya quieres acostarse y por ahí hace en nombre del Padre, del Hijo y del Santo, amén, y aquí se acuesta. Y se acuesta, le da las obras al Señor. Hermano, a primera hora de la mañana, ¿qué es lo que usted debe hacer? Tener comunión con Dios, darle gracias por el nuevo día, disponer su mente y su corazón para que Él guíe sus pensamientos y sus acciones durante el día. Dios debe ocupar el primer lugar en sus pensamientos, en todo lo que haga. Yo no le estoy diciendo a usted que se siente en la casa y solamente lea y lea la Biblia. No, que lo que usted lea de la Biblia lo memorice, lo tenga en cuenta y aplique ese principio en todas las cosas que haga diariamente. Amén. Entonces, examínese hoy. ¿Qué es lo que más ocupa tus pensamientos? ¿La televisión? ¿Los videos en YouTube? ¿En Twitter? ¿En Instagram? ¿En las diferentes redes sociales? ¿En TikTok? ¿Qué es lo que más ocupa tus pensamientos? ¿Qué es lo que le está robando el tiempo que le deberías dar a Dios? Hoy examínese y rechace todo eso
para tomar el consejo que nos da el salmista, que dice, ¿qué es lo que dice? En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Es una resolución que tú y yo debemos tomar día a día. No es solamente hoy, porque usted puede salir de aquí y a la hora ya se le olvida lo que escuchó acá. Entonces, hermanos, esa es la enseñanza, el llamado del Espíritu Santo este día a cada uno de ustedes. Apelar a su conciencia. ¿Qué es lo que más ocupa tus pensamientos? ¿Dios u otras cosas? Padre, te doy gracias por permitirme exhortar a mis hermanos a hacer tu voluntad y a pensar y a vivir en lo que realmente tiene valor y trascendencia en esta vida. Tu santa palabra, tus mandamientos, tu guía y tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.